Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en la UPEL, en el Instituto Pedagógico de Caracas, donde trabajamos una línea de investigación llamada Turismo Sustentable y Educación Ambiental en Áreas Naturales y Culturales de Venezuela. Y bueno, desde el año 2002, en el marco de la Convención Ramsar de Humedales de Importancia Internacional, comenzamos a trabajar con el tema de capacitación docente en humedales. Así estuvimos trabajando un tiempo, más o menos una experiencia de 10 años, estuvimos trabajando con la parte de educación ambiental. En el marco de ese trabajo, pues también montamos un proyecto en la zona, los humedales altoandinos del Táchira. Seguro tienen algunos referentes de ellos porque seguro conocen a Mucubají, la laguna de Mucubají, que es uno de los principales atractivos turísticos del estado Mérida. Y ese es el humedal altoandino más conocido, ¿no?, en Venezuela. Entonces, justamente mi tesis doctoral en desarrollo sostenible acá en la Universidad Simón Bolívar en Venezuela versó sobre el tema de los significados que tienen estos humedales altoandinos, especialmente los ubicados en el Táchira, para las comunidades locales que hacen vida en esa zona. Entonces eso es un poco el trabajo que les vengo a presentar hoy y que tiene que ver con esa percepción de cómo la gente vive, cómo la gente concibe los humedales. Entonces, bueno, el trabajo se llama Los humedales altoandinos tachirenses, significados para la comunidad local. La presentación es un poco larga, voy a tratar de resumir los aspectos más importantes, ¿no?, para mostrarse. Como modo de introducción, tenemos claro que los humedales siempre han estado estrechamente vinculados con lo que es la historia de la civilización, desde las civilizaciones antiguas como la egipcia o en ese caso la imagen del lado derecho, una ideografía de lo que fue Tenochtitlán, ¿okay?, que se encontraba acá en América Latina. Siempre los lagos, los cuerpos de agua, los humedales en general han estado asociados a la cultura humana. En el caso de Venezuela, pues bueno, uno de esos humedales con alto valor desde el punto de vista histórico, cultural, ¿qué es eso que tenemos allí? ¿Quién lo reconoce? El lago de Valencia, también conocido el lago de los Tacarigua. Y del lado derecho, la Venus de Tacarigua, una de las estatuillas más conocidas dentro del arte prehispánico venezolano, y digamos fue encontrada en esta zona. Entonces quedan cuenta de que, bueno, ya desde tiempos inmemoriales nuestra población venezolana se asentaba en los humedales. ¿Por qué esa relación tan estrecha con los humedales? Pues evidentemente el agua es el recurso vital que lo busca, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué? Porque provee de pesca, suministro de agua para consumo, la extracción, por ejemplo, de productos como el mangue, lo vemos acá, esto es en Ciénaga, los olivitos, o de repente a lo mejor el turismo, como vemos una foto abajo a la izquierda aquí en Boca de Caño, o la práctica de algún deporte, a lo mejor un uso un poco más intenso, como en el caso del rafting. Entonces, digamos que las sociedades humanas debido a todos esos beneficios que nos han dado los humedales, pues hemos dado distintos usos. Y esos usos, algunos de esos usos, entonces los podemos hacer, haciendo un paneo así muy rápido, ¿no? Tenemos que pasan por el valor religioso espiritual. Muchas culturas, como por ejemplo la hindú, el río Ganges, el río sagrado para los hindúes, allá es donde el alma, finalmente el cuerpo va a reposar, y es un río, el río Ganges, un humedal sumamente importante dentro de la cultura hindú. En el caso de Venezuela, bueno, por ejemplo, la quebrada arriba, la foto a la derecha de Betania,
un cuerpo de agua, una quebrada, digamos con un valor religioso. La gente va allí por conciertos. Lo mismo ocurre en María Leonza, en el Monumento Natural Cerro María Leonza, el Sorte, el río que por allí pasa, pues también tiene un valor espiritual, religioso para los creyentes de estas religiones. Incluso muchos elementos, por ejemplo, los caracoles en algunas religiones como la religión Yoruba, son producto de humedales, ¿no? Entonces a lo mejor no es que es directamente el agua, pero ese producto que estás extrayendo y estás utilizando está vinculado con eso. Tiene un valor histórico desde los cenotes de los mayas, o bueno, en el caso, como les explicaba, el agua de Valencia, en Venezuela. Como espacio para la vida, nuestros amigos de Maracaibo seguro reconocen de inmediato la laguna de Sinamaica, un humedal también, donde bueno, las relaciones allí de uso, incluso directo de los productos que da el ecosistema, pues le sirve como elemento constructivo, tiene múltiples usos, ¿no? Para transporte, igualmente, ahí lo vemos también, Sinamaica. Valor económico, ¿por qué? Porque bueno, de ahí se extrae productos como los camarones, lo vemos allí, eso es en el refugio de fauna silvestre Cuales, acá en Falcón, donde, bueno, en algún momento hubo, todavía no sé si las tienen, las parcelas experimentales para cultivos de ostras. Sí, todavía tienen. Todavía están allí, bueno, eso es parte de los trabajos que Fudena estaba haciendo allí en el refugio de fauna silvestre. Tiene un valor recreativo, los cuerpos de agua, pues digamos, en este caso Gran Sabana, mucha gente vaya a Semana Santa, un importante atractivo turístico, porque digamos, y parte de eso el paisaje, pero también lo constituye el agua y los distintos humedales que la gente encuentra a su paso. Valor estético, evidentemente asociado a los cuerpos de agua, es un elemento natural que siempre ha causado fascinación y atracción a los seres humanos. Inspiradores de la creación artística, Laguna de Boleíta de Manuel Cabré, por ejemplo, una pintura de aquel valle de Caracas antes de ser lo que es hoy en día. Paisajes idílicos, ¿no? Que nos representan mucho lo que es digamos, las fuentes de inspiración. A ver, los amigos aquí, ¿dónde se proyectó la primera película hecha en Venezuela? No se vale porque ya tenemos aquí son los primeros en todo. Los primeros en todo. Eso fue en Maracaibo. En Maracaibo. ¿Cómo fue la primera de Bandera Ibiza? Dicen por ahí. Muchachos bañándose en la laguna de Maracaibo. Esa fue la primera película que fue hecha en Venezuela, ¿no? Y fíjense que está asociada en este caso a un humedal, ¿no? Que es el lago de Maracaibo. La foto del lado derecho es donde se dice que se hizo esa primera proyección. Eso dicen los maracuchos cada que uno va y le hacen en la junta turística. Eso es muy importante. Ajá. En la Plaza Dorada. Bueno, fíjense, esto es parte de artesanía guayú, también son inspiradores dentro de esa creación artística, el uso de, en este caso, lo ven acá, ¿no? Parte de lo que es el humedal presente en esa creación artística. Y a pesar de toda esa importancia que tienen los humedales para las sociedades humanas, sin embargo, está en peligro. Esto es un trabajo que ya tiene algunos años. Tuvimos la oportunidad de hacer un trabajo de investigación, de identificación de problemas ambientales en el marco de un proyecto, manejo del sistema de parques nacionales, sobre en los parques nacionales marinos costeros e insulares de Venezuela y bueno, los problemas ambientales. Trabajamos Mochima, Los Roques, Tacarigua, La Restinga, Morrocoy y San Esteban. Los principales problemas ambientales de esos parques encontramos que eran en orden de aparición: la pesca descontrolada, la contaminación de las aguas, los desechos sólidos, la sedimentación y en menor medida, bueno, la cacería, la pérdida de cobertura vegetal y la disminución de aportes de agua. La situación realmente en los últimos
14 años no ha mejorado sustancialmente. Incluso pudiéramos decir que la situación con los humedales está mucho más difícil, ¿no? Y siguen creciendo las presiones de uso sobre ellos. Por ejemplo, los humedales costeros, como es el caso de Tacarigua de la Laguna, que es otro de nuestros espacios de trabajo. Tenemos varios años, yo trabajé en parques desde el año entre 1997 a trabajar allí en la dirección de Parques Nacionales. Trabajé 7 años en educación ambiental en Parques Nacionales, y este era uno de los parques en los que trabajábamos. Desde entonces hemos estado trabajando y, digamos, hemos tenido como esa visión histórica de cómo poco a poco el parque se ha ido deteriorando y cómo poco a poco el tema de la gobernanza ambiental ha dado al trasto. En este caso está realmente en una situación bastante preocupante. Sabemos que los humedales costeros son importantes por el tema de la pesca, permiten el transporte, son reservorios de biodiversidad, hay una actividad turística realmente importante, y sin embargo, bueno, vemos cómo la pesca está diezmando, el tema de los desechos sólidos, el crecimiento urbano. En el caso de Bahía de Guche, en Humedal Laguna La Reina, en litoral mirandino, cerca de Barlovento, específicamente, pues muy cerca de ustedes, la Laguna Boca de Caño. Profesora Milagro Montes, hicimos hace tiempo un trabajo con el tema de diagnosticar un poco de dónde venía toda esa cantidad de desechos sólidos que estaban allí, cómo se distribuían en el refugio. Sabemos que vienen de las poblaciones de Supí, Tiraya. Y bueno, entonces el movimiento del aire hace lo suyo, el movimiento del agua hace lo suyo, el aire también, que entra en ese sentido. Entonces, bueno, realmente el tema de la basura es bastante complejo, por ejemplo, en ese humedal. Y bueno, el agotamiento de los recursos pesqueros, Laguna La Reina, que es la foto arriba a la izquierda, unas nazas, pero vacías prácticamente, porque ya el aprovechamiento pesquero se ha desaparecido. Otro ejemplo, en que nos vamos a centrar, los humedales altoandinos, humedales esas lagunas que están por encima de los 3.000 lagos, que están por encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, pero comúnmente se le llama laguna. Sin embargo, si vamos a la definición técnica de humedal, encontramos que realmente son lagos más que lagunas. Pero bueno, son generadores de electricidad, la represa Olivante Caparo, agua para el consumo. Por ejemplo, en el caso del Táchira, la principal agua para consumo en el estado viene de la cuenca del río Bobo, que se origina en la laguna del río Bobo, agua para producir alimentos, y un importante elemento de turismo y recreación. Sin embargo, estos están amenazados, como ustedes saben, por el cambio climático y la acción humana. Esas fotos, las lagunas que ocupaban grandes espacios, fíjense cómo cada vez han ido mermando. Estas fotos que son estos Olivante Caparo, la represa, que en algún momento el pueblo de Potosí estaba hundido, y en una de las sequías, fíjense hasta dónde llegó el nivel del agua. Entonces, y toda esta agua que viene de arriba, se origina arriba en el sistema lagunar La Cimarronera. Entonces, bueno, una de las formas como se ha tratado de abordar estas situaciones, bueno, darle un uso sostenible, ¿no?, a estos espacios. Lo que busca, pues, mantener la capacidad de esos ecosistemas, por mantener la vida, tener esa capacidad a lo largo del tiempo, y procurando mejorar la calidad de vida de las personas que allí se encuentran, ¿no? Por eso hablamos allí del uso racional o sostenible. Los humedales buscan el mantenimiento de los beneficios y servicios que estos generan, a fin de asegurar el mantenimiento a largo plazo de la biodiversidad, así como el bienestar humano y la mitigación de la pobreza. Nosotros, en nuestro caso, tenemos para contarles desde 3 ámbitos de acción, que es el ámbito de la ecología humana, que es esa rama de la ecología que se encarga de estudiar la estructura, función, historia de los ecosistemas humanizados. El turismo sustentable, el profesor Aranguren tiene un doctorado justamente en el área,
tema de gestión del turismo sustentable, y bueno, la educación ambiental, que es nuestro ámbito principal de acción. Entonces, el trabajo que voy a presentarles es el trabajo que realizó mi tesis doctoral llamada Significado de los humedales antoandinos tachirenses. En realidad, bueno, voy a hacer un extracto, nada más para que ustedes vean orientaciones para la sustentabilidad regional. Por parte de una línea de investigación, como les dije, que tiene ya, va para los 20 años. La fundó el profesor Aranguren en el 95 y ya va, el año que viene cumplimos los 20 años de productos dentro de los cuales se marca pues, este trabajo. Como les dije, esos humedales antoandinos, rápido para contarles en qué contexto fue que trabajamos. Por les repito, seguro ustedes conocen la laguna de Mucubají, la laguna Negra, algunas de estas lagunas de Mérida porque son muy atractivos. Seguro si alguno ha subido al teleférico, la laguna de los Anteojos, que está allí antes de subir a la última estación. Y todas estas lagunas, pues digamos, siempre han tenido particularmente las de Mérida han sido particularmente intervenidas por el turismo. No así el caso de las de Táchira, que han tenido una relación, como lo vamos a ver, tal vez por lo difícil que es el acceso, un poquito más complicado. Han estado como más alejadas de lo que estos grupos humanos y el uso intensivo que se le ha dado, y se han mantenido un poco menos intervenidos. Estos humedales son estratégicos para el desarrollo del país. De hecho, la Convención Ramsar los considera estratégicos. ¿Por qué? Porque son únicos a nivel planetario. Son ecosistemas que están generalmente asociados al ecosistema páramo, y como ustedes saben, solamente tres países en el planeta tenemos páramos, que son Colombia, Ecuador y Venezuela. Entonces eso hace que sean unos ecosistemas únicos en el planeta. Hay otros lugares donde hay lagos a alturas, claro, de deshielo, pero ninguno que esté vinculado al ecosistema páramo propio de las regiones tropicales. Entonces esos humedales altoandinos, claro, hay otros humedales altoandinos en Perú, Bolivia, que también el Salar de Uyuni, famoso Salar de Uyuni en Bolivia, con un humedal altoandino de importancia. Pero en el caso de los nuestros, es por estar asociados al ecosistema páramo, que como ustedes saben está dentro de los hotspots de biodiversidad del mundo. Son los lugares en los que digamos, esos puntos calientes, por decirlo así, en términos de la conservación. ¿Por qué? Porque los Andes tienen una gran diversidad biológica endémica, y encima de eso es uno de los más amenazados por las presiones de uso. La papa, la zanahoria, el ajo se las están comiendo desde abajo, presionando esos páramos para que produzcan, y el cambio climático ahora se está presentando como una grave amenaza en el caso de los Andes. Entonces por eso se le considera dentro de esos puntos calientes o hotspots de la diversidad biológica en el mundo, como lo ha llamado la UICN. En el caso específico que estamos hablando, les hablo del sistema lagunar, el batallón La Cimarronera del estado Táchira. Si lo vemos en un mapa, tratamos de ubicarlo, es lo que está en azul. Todo lo que está en esta parte, todo lo que está en la parte, si ven la foto del lado izquierdo, esto corresponde al estado Táchira y esto corresponde al estado Mérida. De hecho, por aquí se seguiría con Sierra Nevada. Entonces estamos hablando de esa zona, no sé si la han conocido, Bailadores, Tobán, Fabritas, esa zona, digamos, muy cercana allí, todo lo que está en azul. Y si lo vemos en una foto de Google Earth, la vamos a ver aquí, esa parte ampliada. Imagínense que eso se desprende de los más o menos de los 1500, 2000 metros a los 3000. Entonces es como una fortaleza natural, realmente. Y en esa fortaleza natural, sobre los 3000 metros, se fijan en esta cantidad de huequitos que parecen queso. Ven que se ven como huequitos. Cada uno de esos huequitos son lagunas. Estamos hablando de lagunas de gran tamaño, para que desde Google Earth la puedas ver así. Pero cuando tú entras allí, te das cuenta que el concepto de humedal es más complejo
que simplemente laguna, porque recordemos que el concepto de humedal te incluye, en el caso de estas alturas, por ejemplo los bofedales, te incluye, tú de repente ves esto verdecito, planito, y cuando pisas te hundes hasta aquí, ¿no? En agua helada. ¿Por qué? Porque no ves el espejo de agua. Lo que ves es, o sea, son cuerpos de agua, pero que están totalmente cubiertos de vegetación. Entonces, por eso se ha hecho tan difícil hacer un inventario de estos humedales en el caso de los Andes, porque no es muy fácil contarlo. No lo puedes contar, vas en época de lluvia, hay una cantidad, vas en época de sequía, hay otra cantidad. En época de lluvia no se puede subir porque las condiciones son bastante difíciles. Entonces, pero sin embargo se ha estimado que existen más de 100 lagunas en esta zona. Tratamos nuestro trabajo de investigación, era tratar de comprender qué significan esas lagunas para la gente, porque nosotros las podemos ver de una manera, el biólogo la ve de una manera, el que hace turismo la ve de una manera, usted la ve en una fotografía y qué bonito, tiene otra forma de verlo. Sin embargo, ¿qué significan esas lagunas para esa gente que vive allí, que hace relaciones de uso con esas lagunas? Ese fue el tema central del trabajo, ¿no? Entonces, algunas de las cuestiones que orientaron desde el punto de vista epistemológico. Nos interesaba saber qué significaban, porque la forma como yo concibo esas lagunas me van a decir cómo las uso. Y por ende, si yo pienso emprender una visión de sustentabilidad, tiene que ser desde lo que significa para las comunidades locales. Un poco dejando la visión de que es un técnico, a lo mejor el que te conoce el área, y buscando como esas nuevas formas de gobernanza ambiental. Pues bueno, ¿qué significa para la gente y cómo haríamos para mantener en el tiempo a esas lagunas según la visión de la gente? Eso fue lo que quisimos buscar en este trabajo de investigación. Bueno, esto es una serie de elementos ontológicos y epistemológicos que la sustentan con respecto a cómo concibe la realidad. Para eso trabajamos con un movimiento teórico que es el socioconstruccionismo, que se ancla en el hecho de que todo de que la realidad se construye a partir del discurso. Entonces, un planteamiento filosófico enmarcado en los principios de Hergen y de Tomás Ibáñez. Concibe la determinación cultural e histórica del conocimiento, y donde el lenguaje tiene un papel protagónico. Como decía Ludwig Wittgenstein, nuestro mundo, los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje. O sea, la realidad la construimos en la medida en que podemos hablar de ella. Entonces, a partir de parte de estos lineamientos, entonces por eso nos centramos básicamente en discursos, pero no tan solo en la oralidad de lo que la gente te podía decir, sino en todos esos productos culturales que podían dar cuenta de lo que significaban las lagunas para la gente. Que son significados, son constructos sociales que influyen y determinan las decisiones de la gente hacia los humedales, en este caso. ¿Cómo se interpretan? A través de sistemas simbólicos culturales, lo que produce la gente, lo que hace la gente. La metodología, bueno, fue un trabajo netamente cualitativo, de tipo hermenéutico. Fue una investigación emergente, por cuanto es una investigación que, a diferencia de la investigación positivista, a lo mejor más vinculada a las áreas de las ciencias exactas, esto por tratarse de una investigación más desde el ámbito de las ciencias humanas, partes sin un método preestablecido del todo, sino a medida que el investigador va conociendo la realidad, va construyendo el método que se va desarrollando. En general, pues implica que el investigador se viva en el contexto, se meta en el contexto, ¿no? Participe de lo que es la cotidianidad de la gente. Una tendencia que viene muy de la antropología, de la sociología, para luego entonces de ahí derivar, buscar cuáles son esas producciones culturales, los discursos de la gente, las pinturas que hacen, los cantos, donde las lagunas estuvieran
presente, para finalmente hacer un análisis de estructuración y de allí derivar orientaciones para su uso sostenible. Bueno, esto es un poco la metodología que se utilizó: observación participante, entrevistas a actores clave. Tratamos de abordarlos desde la perspectiva ecológica, económica, social e institucional. Desde allí operativizamos la sustentabilidad desde lo que es no tan solo lo ecológico, sino también lo económico, las actividades económicas que allí se realizan, desde la perspectiva social, que es donde más tenía fuerte el trabajo, y desde la perspectiva institucional, o que tiene que ver con la gobernanza, ¿no? Luego, bueno, ¿cómo trabajamos con los significados? Igualmente el investigador forma parte de esa realidad. Trabajamos con entrevistas a profundidad a distintos elementos que estaban, a personas claves que estaban allí. Recolectamos documentos, mitos, leyendas, periódicos que ellos habían producido, elementos de promoción turística, instrumentos de pesca, hasta el escudo del municipio tenía las lagunas. Entonces, digamos que todas esas producciones culturales daban cuenta de lo que significaban esas lagunas para esos grupos humanos. Una entrevista se trabajó con 2 informantes que no se determinan a priori, sino que se trabaja con las muestras diversas. Pues empiezas a buscar personas que te puedan dar la mejor y mayor cantidad de información sobre el fenómeno que estás estudiando, hasta que llega un momento que llegas a lo que se llama el punto de saturación recurrente. O sea, ya empieza, la información se te empieza a repetir, ya las entrevistas no te aportan nada nuevo a lo que ya tienes construido, y entonces cuando el investigador dice hasta aquí. No se determina un número a priori, a diferencia de la investigación a lo mejor cuantitativa, positivista, que uno está acostumbrado a hacer, de que tienes que tener un tamaño muestral definido. No, aquí de hecho ni siquiera se habla de muestras, se habla de un grupo de estudios, porque es la misma realidad y la cantidad de información que va emergiendo la que te va a decir cuántas entrevistas debes aplicar. La selección ni siquiera uno decide quién es el que entrevista, la gente te va diciendo, bueno, allá pescan, ¿a quién cree usted que puedo entrevistar? ¿Qué pescador puedo entrevistar? Hable con el compadre fulanito, ubíquelo. Y a veces te puede durar hasta semanas, meses atrás del compadre que algún día decida, porque bueno, es que él pesca y eso no está muy bien visto, hasta que finalmente el sujeto de tanta accede, bueno, está bien, vamos a echarles el puesto. Aspectos que se abordaron en las entrevistas: qué sabían sobre las lagunas, qué prácticas habían realizado, que si conocían algunas prácticas que habían realizado otras personas. ¿Por qué? Porque a veces la gente no te quiere decir yo pesco, pero sí te puede decir, bueno, yo sé que hay gente que va y pesca y hace esto, bueno, no estoy diciendo que yo lo hago, yo sé que hay gente que lo hace. Pero bueno, también es una forma de, como ahí la idea no es personalizar quién lo hizo, sino ver cuál es la práctica. Eso también es permitido. Y bueno, ¿qué cree usted que tenemos que hacer para que esas lagunas permanezcan en el tiempo? Esa era, digamos, la pregunta clave de cara a tratar de construir la sustentabilidad. Bueno, toda esa información se establecía en categorías, se estructuraba, de ahí emergían los significados y salieron las orientaciones. Básicamente trabajamos con la comunidad de San José de Bolívar, en el municipio Francisco de Miranda, una población muy pequeña, 4.000 personas, una comunidad dedicada básicamente al ganado de altura, producción de leche, ni siquiera es carne, es leche, ganado de altura. Básicamente ahí es donde sale la leche para pasteurizadora Táchira. Seguro han comido queso paisa o productos paisa. Eso viene de la mayor parte de esa leche viene de esta zona. Además que ha tenido un desarrollo turístico. Esas lagunas han pasado de ser un lugar mágico, ¿no? Porque en la época hay evidencia de que en la época prehispánica, fíjense esa cantidad de restos arqueológicos que tienen en propiedad de los habitantes ahí de la zona, pasaron a ser espacios en los que se subía el ganado a pastar. Ven una vaca comiendo un frailejón, y finalmente ya en la actualidad pues la visión está viendo, ha ido más como al espacio turístico, ¿no? Entonces actualmente el uso que se le da tiene que ver más con el tema del turismo. Sin embargo, ahí produce agua para consumo humano, fines agropecuarios, goce estético, recreación y turismo.
es reservorio de biodiversidad y tiene un valor cultural enorme. La parte de los significados, qué resultados o qué hallazgos tuvimos con esta investigación, lo llamamos del mito al grifo. ¿Por qué? Porque básicamente estos son los 7 significados que encontramos. Son vistos como espacios naturales. Es lo que nada más este primer significado fue el que publicamos en la revista Multiciencia, que el profesor José recientemente tuvo la oportunidad de leer, por el cual nos contactó para que estuviéramos hoy aquí. Ese fue uno de los significados que emergen. Estos significados son como grandes categorías que engloban o agrupan digamos, sistemas de relaciones, discursos en torno a un aspecto específico de la realidad. Entonces, fíjense, la gente lo ve como espacios naturales, como escenarios de creencias e historias, símbolos de la identidad local, parajes para el turismo, la recreación y la contemplación, sitios para pesca, son elementos educativos y además, uno de los significados más importantes es que son fuentes de agua. ¿Cómo construimos nosotros o cómo se desglosa esto? Por ejemplo, en el caso de los espacios naturales, la gente lo ve como grandes lagunas, una posible extensión, que hay una dinámica hídrica que para ellos es poco comprensible. Ellos no entienden cómo esas lagunas se llenan de agua. Incluso hay como una visión mágica de por qué eso se llena de agua. La presencia de pocos elementos de la biodiversidad local, dicen que ya quedan muy pocos animales en la zona, que han sido afectados especialmente por la cacería, y la inminente sequía o desaparición de las mismas ante diversos factores naturales y de origen antrópico. Algunos nada más para contarles, fíjense, más de 100 grandes y frías. Estos son, las que están en cursiva son citas textuales de los entrevistados. O sea, había categorías que en vez de crear la categoría que engloba un grupo de discursos, trabajamos con citas textuales de ellos. Más de 100 grandes y frías. Ese ecosistema cumple funciones. Este tiene que ver con características físicas de las lagunas, tamaño. Ese ecosistema cumple funciones de preservación de ciertas especies, tiene que ver con la diversidad biológica. Usted le ve la salida del agua, más no le ve la entrada, dice la gente. Y eso tiene que ver con esa dinámica hídrica. Lamentablemente ya se están secando. Cuando indagamos un poco en esto, por ejemplo, más de 100 grandes y frías, me han contado que hay entre 150 y 170 lagunas, ¿no? O sea, bueno, esa imprecisión de cuántas hay. Entonces son discursos textuales ya de la gente. Yo nunca había visto lagunas así, de esa dimensión. Se congelan, ves por la orilla el hielito. Fotos entregadas también por la misma gente que entrevistaba, mostrando las evidencias del hielo. Se formaron de antiguos glaciares. Fíjense, este es uno de los sujetos. En cuanto a la forma, las lagunas tienen una característica y cada uno ve un retrato, una forma, como alguien que ve una pintura. Cada quien ve una cantidad de cosas de acuerdo a su interpretación. Entonces, de acuerdo a la ubicación de la laguna o el sitio donde uno se pare, puede observar la laguna de diferentes formas, un corazón o un fantasma tipo caricatura, pero si usted le va al contrario, la ve como la pata de un pato. O sea, esto es parte de los discursos. Ya aquí nos metemos un poco con los discursos respecto a la gente. Por ejemplo, ese ecosistema cumple funciones de preservación de ciertas especies. Hay unos que han visto osos, sujeto 2, o sea, los sujetos no les ponen los nombres, sino que los mencionamos en función de una identificación. Hay unos que han visto osos. Yo en realidad un animalito que llaman guacha es lo único que he visto por ahí. Patos sí se ven y truchitas. El otro dice, truchi y los patos, ahorita porque por tanta caza se han acabado, pero la mayoría es patos y truchas lo que hay ahí. Otro tipo de animal no se ve. Entonces parte de cómo la gente de la etno que trabaja con etnobiología, pues digamos, estos son los elementos que les sirve para ir construyendo, ¿no? Porque es esa persona que está allí en contacto con esa cotidianidad la que te puede decir qué es lo que hay. Usted le ve la salida del agua, más no le ve la entrada. No sé cuál es el misterio.
La gente ve que estas lagunas están llenas de agua, pero no de dónde sale el agua. Entonces, bueno, tal vez entonces ahí ya empiezan a derivar implicaciones educativas, ¿no? Explicarle a la gente cómo ocurre este tipo de elementos. Lamentablemente ya se están secando. Las razones, la gente dice, hay demasiadas reses sueltas o se están secando. Hay algunas lagunas que sí se están secando y se van a secar, porque yo conocí lagunas, por ejemplo la de Río Bobo, yo la conocí completica de lado a lado, completa cuando tenía unos 11 años, iba con mis abuelos y mis tíos, y poco a poco ha mermado. O sea, la gente va viendo, hay un proceso de sedimentación, obvio, pero bueno, fíjense, parte de lo que yo creo. Y bueno, ya se están secando las causas, procesos de sedimentación. Todo esto, ojo, es construido con lo que la gente dice. Nosotros sencillamente lo que hicimos fue agarrar la información que ellos nos daban en los discursos, en las visitas con los turistas, ese año allí metido, viviendo con ellos. Entonces todo eso se iba organizando, y todo esto es desde su visión. Un segundo significado era que son escenarios de creencias e historias. Las lagunas son ricas en mitos y leyendas, además que en la zona han ocurrido algunos hechos relevantes de la historia tachirense. Adicionalmente, el tachirense suele valorar una gran cantidad de anécdotas y cuentos que dan cuenta, valga la redundancia, de su cotidianidad. O sea, es muy cuentero, nos gusta mucho el cuento, como todo venezolano. Entonces, bueno, hay como mitos sobre esas lagunas que están encantadas, que están bordeadas por una platinita de oro. Yo no creo en eso. Aguas que pueden contar historias. En esos sitios vivieron indígenas, muchos bandidos se refugiaban en estas zonas. En la Cimarronera han muerto como unas 8 personas. Una misa en las alturas. Son 3 de las categorías, de las grandes categorías que emergieron. Para contarles rápidamente, por ejemplo, uno de los aspectos es el tema de los mitos. O sea, ustedes deben haber escuchado esas lagunas, todo el mundo dice que están encantadas. Las lagunas de los Andes están encantadas. Es una creencia ampliamente divulgada. ¿Qué discursos dan cuenta y nos permiten llegar a eso? Bueno, que ellos dicen, cuando usted le grita, le tira piedra, se muda totalmente. Decían que las lagunas se los habían tragado. Y ellos soltaban los caballos allí cerca de las lagunas. De ahí es donde el famoso encanto de las lagunas, porque al día siguiente no conseguían el caballo o el transporte de tracción de sangre que llamaban. Decían que las lagunas se los había tragado, se los había absorbido. ¿Cómo? No sabemos. Entonces, esa visión mágica, ¿no?, del espacio. Hay creencias de que digamos que particularmente las nuevas generaciones son un poco más escépticas con el tema. Cuando vamos a ir se preguntan a las personas mayores, los abuelos siempre le dicen, concha, le tengan demasiado cuidado. ¿Por qué? Porque están encantadas las lagunas. Y entonces, yo no creo mucho en ese encantamiento, pero sin embargo se les dice. O sea, ya a lo mejor las nuevas generaciones van perdiendo ese encanto, ¿no?, ese valor mágico. Tiene que ver con, conseguimos registros de gente que tenía en su casa evidencias del pasado precolombino en la zona. Muchas leyendas, mitos, más que leyendas, mitos sobre el origen de la zona, de las lagunas, sobre aguas que pueden contar historias. Muchos bandidos se refugiaban en esta zona y realmente allí fue una zona, debido a lo inaccesible que era, la gente lo utilizaba allí para esconderse, tanto quienes al principio del siglo XX se oponían a Gómez, en especial Juan Pablo Peñalosa, se escondió allá arriba con un batallón. Aguas que pueden, en la Cimarronera han muerto como unas 8 personas. Además, las condiciones hacen que la gente muera de frío en la zona. Gente que se aventuraba a caballo y moría de hipotermia. Entonces ese agosto estuvo bastante lluvioso y frío y no venían bien preparados para eso, y murió de hipotermia. Aquí estuvimos buscándolo desde el domingo hasta un jueves, que fue que se consiguió.
A muchas personas les da miedo subir a la cimarronera por eso, porque creían que es algo difícil. O sea, tema climático que tampoco va fácil. Una misa en las alturas, otra forma que les dio en algún momento el cura nos comentó que se hacía una misa en ese sitio. ¿Por qué? Porque representaba lo más alto, lo más cercano al cielo. Una forma de sacralidad del agua que allí se generaba. Símbolos de la identidad local. Entonces, fíjense, por ejemplo, el alcalde utiliza la laguna como un elemento. Jordi Sánchez, un alcalde comprometido con el turismo. Fíjense, allá ven la laguna asociada en su imagen como alcalde, o en el escudo. Fíjense, se utiliza también la laguna como un elemento de identidad local. Eso es de nosotros, para ellos eso es lo que los identifica. A través de esa laguna se da a conocer el municipio, es lo natural que tenemos que mostrar. El himno del municipio menciona a las lagunas, que les decía, una producción musical válida dentro de eso. O el cuarto significado, parajes para la contemplación, la recreación y el turismo. Este fue el más complejo, porque fue donde más salió información. Este significado, solamente este, está también en una revista que publicamos en Ecuador, la Universidad Politécnica del Carchi, una revista de allá, pues, pidieron este artículo para este aspecto nada más para publicación. Y es que bueno, la gente lo ve como lo más espectacular que puede haber, o sea, para ellos un valor estético enorme. Siempre vamos y disfrutamos el tema del uso para disfrute. Esa es una base para el turismo aquí en el municipio. Lo ven también ya desde la visión de una posible de producir dinero. ¿Qué hace la gente cuando vaya? Pasear, hacer camping. Algunos van y sacan sus fotos. Se lo toman de turismo y le hacen daño a esos ecosistemas. Hay un significado que tiene que ver con que el turismo es dañino en algunos casos. Entonces, bueno, eso es lo que les comentaba. Bueno, esa es una base para el turismo aquí en el municipio. Pero es alguno de, pues ya nada más uno solo para mostrar. Fíjate, uno de los sujetos dice: si tenemos ese recurso ahí que es natural, que debería utilizarse para ayudar a esas familias a crear un incentivo económico con alguna actividad que pueda relacionarse con las lagunas, a través del turismo básicamente, porque creo que no se puede montar otra cosa allí para poder ayudar a la sostenibilidad económica de la comunidad y procurar que eso prospere en la tierra, la misión que ellos tienen. Sitios para pesca, hay pesca de trucha, es una actividad que se practica desde hace mucho tiempo en la zona, solo con fines de recreación y no con fines comerciales, pero ojo que esto es una especie introducida. Esta es la trucha arcoíris, no, traída de Canadá. Esto no tiene nada que ver con eso, no era una especie endémica, sencillamente fue introducida hace muchos años, en los años 50, y bueno, todavía se adaptó perfectamente por las condiciones y ahí tenemos todavía muchas truchas. Básicamente son miembros de la comunidad local. Tienen como dos tipos, identificamos dos tipos de prácticas en esa pesca. Con caña si se puede, hay quien menciona el anzuelo, la caña o sacarlas con la mano, mientras que otros vamos a tener problemas porque eso es prohibido. La atarraya, el trampeo. La atarraya, bueno, no está permitida por ese tipo de la trampa, los filetes como las lagunas costeras, que tienen una malla así enorme debajo del agua y todo lo que pasa allí se tranca. El barbasco, que es una hierba que se tira al agua y es un paralizante. Entonces quedan, pero los grandes, los chiquitos, todo. La cal blanca, que se utiliza. Eso, por supuesto, eso es hidróxido de calcio, se lanza ante el pH, mata todo. Un desastre. Pero se utiliza barbasco con fines de pesca. Las bombas
O sea, agarran pólvora o morteros, los meten en el agua y los hacen volar. La onda expansiva mata cuanto ser vivo ande por ahí y todos salen a flote. Recogen así los peces. Es una cosa. Y lo más extremo, llegar a secar la laguna, es decir, tumbar incluso la barrera natural que tuviera para que el agua se fuera y ellos pudieran agarrar los peces que quedan. Entonces, imagínense ustedes. Todo eso, digamos, salió o emerge de lo que la misma gente dijo. Nosotros lo vimos, no fue que la misma gente lo construimos con lo que la misma gente iba a decir. Ellos dicen, sí, algunos van y sacan sus truchas, pero se hace con un fin no comercial, sino deportivo, o para saciar alguna hambrecita que tenga uno en ese momento, o sea, comer en ese momento, pero no es para sacar truchas y vender. Y por respeto. O sea, dicen, ellos son uno de los pescadores, muchachos, que nos muestran la técnica que ellos utilizan. Como elemento educativo, es interesante porque a los niños en sexto grado el premio es subir a las lagunas. O sea, ese cambio del colegio al liceo está marcado por el premio, ese paso, ¿no? Ese hacerte adulto, en cierta manera, o hacerte adolescente, está marcado por el ir a las lagunas. Hacer ese ascenso. Fue un significado también bien especial. Acompañamos un año a esta gente porque lo hacen un día específico del año donde se hace este ascenso. Y bueno, fuentes de agua. ¿Por qué? Porque de ahí sale el agua. El acueducto regional del Táchira se surte del agua que allí. Un conflicto que ellos plantean al respecto, dicen, para nosotros en este pueblo el agua es una bendición, pero a la vez tener tanta agua, para nosotros los campesinos, yo soy campesino, nos frena un poquito, porque por ejemplo nosotros queremos hacer algo en la cimarronera de turismo o esas cosas, estamos limitados para hacerlo. Si queremos tumbar árboles para arreglar nuestra casa o arreglar la cerca, no nos lo permite. Bueno, y realmente tenemos que entender que todos estos significados que salieron de aquí son el resultado de un proceso interpretativo, una construcción que hacen los investigadores. Ahí, si se dan cuenta, hay un entramado de creencias, de conocimientos, de prácticas y de emociones que ese grupo humano tiene hacia esos ecosistemas. Se ha sustituido la visión del espacio mítico, bucólico y apartado del mundo por el del espacio protegido bajo la figura de Parque Nacional, y que en la actualidad se va configurando como un espacio que contribuye con el desarrollo de las comunidades, especialmente a través del turismo, Y pudiéramos hablar de que en la sociología del paisaje tenemos como que, bueno, el lugar natural versus el ícono natural. Para nosotros eso es un ícono natural, es algo idílico que está allá arriba. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones de uso es, ay, qué bonito, hay que mantenerlo, déjalo tal cual está, no lo vayas a tocar, no lo contamines. Pero la gente que vive allá te dice, pero si eso es, tengo generaciones viviendo en este sitio, mi relación con estas lagunas, fíjense todos los significados que tienen. ¿Por qué yo no las voy a utilizar? ¿Por qué no las puedo trabajar? Wow. Entonces, digamos que eso es un conflicto bien interesante entre quienes lo vemos de fuera, desde aquí, y quienes realmente habitan el espacio. No voy a entrar en los detalles de las prácticas de sustentabilidad, porque de aquí, bueno, esto es nada más mostrarles los significados, que era lo que me quería yo centrar. De aquí después se derivaron toda una serie de orientaciones para la sustentabilidad que daba la misma gente, pero realmente eso es todo un trabajo, una conferencia aparte, que de hecho lo presentamos en el Congreso de Ecología en Mérida la última vez, y está saliendo en un artículo de la revista Acta Biológica Venezuela, profesora en persona, estamos ahí de coautores, va a salir un próximo número especial sobre humedales, que está coordinando la profesora Elizabeth Gordon. Y cierro con un escrito de uno de ellos, de uno de los sujetos. A través del tiempo, de las caminatas, de los diálogos en las esquinas, en los centros de deporte, en las escuelas, en las universidades, se fue conociendo lo que eran las lagunas.
anteriormente ese espacio bucólico desconocido se fue integrando a lo que fue la cotidianidad de ese grupo humano hasta finalmente hacerla suya y transformarla en un ícono de su identidad local. Eso, bueno, es un poco la experiencia que les quería mostrar, por lo menos esta parte de cómo trabajamos el tema de los significados. Hemos estado trabajando, hicimos un trabajo no tan completo, pero sí con la laguna de Tacarigua, que va a salir publicada en un libro que estamos preparando con la Universidad Central de Venezuela, la profesora Nora Malaver como editora. Bueno, somos un grupo de profesores que estamos en la edición del libro, donde trabajamos esto mismo para la laguna de Tacarigua, en donde estamos mirando. Sería interesante, bueno, ustedes que tienen una edad cerca, por ejemplo, yo seguro que un trabajo como este, bueno, el lago Maracaibo sería demasiado complejo, y me imagino que ya mucha gente lo debe haber trabajado en luz. Pero por ejemplo, bueno, Ciénaga Los Olivitos pudiera ser un trabajo bien interesante. Hay varios. La Jamaica, la Laguna de las Coñas que está ahí cerquita de Maracaibo. Ahí tienen muchísimos espacios. La zona de Santa Rosa, inclusive ahí está el manglar. Hay mucho que sistematizar, mucha información que, fíjense, que claro, una investigación que requiere mucho tiempo es sentarse, convivir esa cotidianidad, casi que mezclar, o sea, no mezclarte, más que, o sea, formar parte de esa gente, entender su visión. En mi caso, mi familia es de los Andes, digamos, siempre he estado de niño, siempre muy asociado a esto, y pues su lenguaje, sus costumbres, uno es más con lo que tú eres, ¿no? Entonces, claro, sin embargo, hemos trabajado en Tacarigua, que también hemos trabajado muchísimo tiempo. Por estar tan cerca de Caracas nos hemos podido acercar, y por eso también nos atrevimos a lanzarse con eso de los medios de vida en el libro, ¿no? Porque tenemos una relación de uso, de visita allí muy intensa desde hace años. Pero bueno, con esto no es así que yo llego un día, hago una entrevista y ya. No, eso implica sentarse, vivir, convivir con la gente, ver su cotidianidad. Nosotros, yo iba en carnaval, en Semana Santa, en la feria de San José, porque hasta el hecho de que ellos pinten su santo el día de San José, tú llegabas y de repente vimos que estaba el San José dibujado y atrás lo que había, la laguna. O sea, San José como parado sobre una laguna. Entonces ya te está diciendo que hay una asociación de su santo, que es un elemento para ellos con un valor sacral, ¿verdad?, asociado al agua y específicamente a la laguna. Entonces ya por ahí tú dices, oye, mira el valor, ¿cómo hay esa asociación? Entonces, claro, son cosas que tú hilas, que tienes que ir, digamos, trayendo de esa cotidianidad. Por eso hay toda una línea de investigación con todo esto de la ecología humana, que es el tema de la cotidianidad ambiental. La profesora del Opel Rubio, que hizo su tesis doctoral justamente con eso, también allá en el Táchira, que tiene que ver con cómo nosotros diariamente nos relacionamos con los recursos de la naturaleza, ¿no? con la diversidad biológica, esa cotidianidad. Y bueno, hay que embeberse en eso para poder realmente acercarse y comprender qué significan esos humedales para la gente, porque es a partir de eso que tú vas a poder construir sustentabilidad o nuevas formas de gobernanza, como ustedes lo quieran, el enfoque que ustedes lo quieran dar. Good man, fight for a girl, pretty good girl, go make a man wanna bad, never gain weight, never make a man sad.